En esta sesión graficaremos funciones trigonométricas de seno y coseno en forma generalizada e indicaremos los interceptos con el eje X. Ejemplo 1. Grafique la siguiente función para un solo periodo e indique los puntos de corte con el eje X. La función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi medios. Usaremos el método práctico para graficar dicha función. Empezamos con la amplitud. La amplitud es 3. El desfase phi entre omega es pi medios entre 2, lo que nos da pi cuartos. El periodo 2pi entre omega, 2pi entre 2, eso nos da pi. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud a igual a 3. Del eje X hacia arriba y hacia abajo 3 unidades. Luego indicamos el desfase de pi cuartos que marca el inicio de la gráfica a trazar. Pi cuartos. Finalmente, teniendo en cuenta que el periodo principal es pi, entonces la gráfica terminaría en pi cuartos más pi, es decir, 5 pi cuartos, lo que significa que la gráfica se debe trazar en este espacio. En esta caja se debe trazar la gráfica de la función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi medios. Dividimos el espacio en 4 partes iguales, es decir, en los 4 cuadrantes por los cuales debe pasar la función trigonométrica a graficar. Como el periodo es pi y debemos partir en 4 partes iguales, cada parte debe ser pi entre 4, es decir, pi cuartos. El siguiente punto entonces es pi cuartos más pi cuartos, eso nos da pi medios. Y el siguiente punto será pi medios más pi cuartos, eso nos da 3 pi cuartos. Y finalmente el otro punto será 3 pi cuartos más pi cuartos, eso nos da pi. Entonces tenemos la caja donde vamos a trazar la gráfica de la función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi medios. Como debemos graficar una función seno, la gráfica de esta empieza y termina en el eje X. Grafiquemos. Empieza y termina en el eje X. Entonces tenemos la gráfica de la función solicitada, donde también podemos ir indicando algunos puntos de paso de dicha función. Ahora veamos cómo vamos a obtener analíticamente los cortes con el eje X. En primer lugar, la calculadora FX991S Plus debe estar en modo radianes. Shift Mode 4. Hacemos en la ecuación y igual a 0 y despejamos la función seno obteniendo seno
de 2x menos pi medios igual a 0. Usamos la calculadora Shift seno para hallar la inversa del seno y obtenemos que seno a la menos 1 de 0 es 2x menos pi medios igual a 0. Es decir, el seno de 0 nos da 0. El ángulo buscado es 0. Y por la clase anterior, los otros valores para los cuales el seno es 0 son pi y 2pi. Con lo que obtenemos las siguientes ecuaciones. 2x menos pi medios es igual a 0. Porque el seno de ese ángulo me da 0. De aquí, despejando x, tenemos que x vale pi cuartos. El otro valor donde el seno es 0 es pi. Por lo tanto, la ecuación sería 2x menos pi medios igual a pi. Despejando x, x vale 3 pi cuartos. Y finalmente, la última ecuación, el seno de 2pi también nos da 0. Y obtenemos la siguiente ecuación, 2x menos pi medios igual a 2pi. Despejamos x y nos da 5 pi cuartos. Entonces, hemos obtenido los cortes. El primer corte, que es pi cuartos. El segundo corte, que es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Y el tercer corte, que es 5 pi cuartos. Por lo tanto, los puntos de corte son pi cuartos 0, 3 pi cuartos 0 y 5 pi cuartos 0. Ejemplo número 2. Grafique la siguiente función para un solo periodo e indique los puntos de corte con el eje X. La función h de x igual a 1 menos 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Recordar que en la clase online anterior incidimos que el método práctico está orientado a graficar funciones de la forma f de x igual a 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Y para completar la gráfica de la función h, usamos técnicas de graficación. En este caso, usaremos después del método práctico la reflexión con respecto al eje x. Es decir, graficaremos la función g de x igual a menos 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Y finalmente, una traslación vertical de una unidad hacia arriba. Y obtendremos la gráfica de la función solicitada. Primero, empezamos con el método práctico. Es decir, graficaremos la función f. F de x igual a 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Empezamos con la amplitud. La amplitud es 4. El desfase phi entre omega. Phi es pi cuartos, omega es 2. Eso nos da pi octavos. El periodo es 2pi entre omega. 2pi entre 2. Eso nos da pi. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud a igual a 4. Del eje X hacia arriba y hacia abajo 4 unidades. Luego indicamos el desfase de pi octavos que marca el inicio de la gráfica a trazar.
pi octavos. Finalmente, teniendo en cuenta que el periodo principal es pi, el periodo principal es pi, entonces la gráfica terminaría en pi octavos más pi, eso nos da 9 pi octavos. Lo que significa que nuestra gráfica se debe trazar en este espacio, en esta caja. Dividimos el espacio en 4 partes iguales, es decir, en los 4 cuadrantes por los cuales debe pasar la función trigonométrica a graficar. Como el periodo principal es pi y queremos dividir en 4 partes iguales, cada parte será pi entre 4, es decir, pi cuartos. Entonces el siguiente punto será pi octavos más pi cuartos. Eso nos da el valor de 3 pi octavos. El siguiente punto será 3 pi octavos más pi cuartos. Eso nos da 5 pi octavos. Y el último punto será 5 pi octavos más pi cuartos. Eso nos da el valor de 7 pi octavos. Y ya tenemos la caja donde vamos a graficar la función f de x igual a 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Como debemos graficar una función coseno, la gráfica de esta empieza y termina a la altura de y igual a 4. Grafiquemos. Empieza a la altura de y igual a 4 y termina también a esa misma altura. Ahí podemos observar la gráfica de la función f de x igual a 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Entonces, ahora aplicaremos la técnica de la reflexión con respecto al eje x. Pues queremos graficar la función g de x igual a menos 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Para eso vamos a reflejar cada punto de la gráfica de f con respecto al eje x. Marcamos los puntos de paso de la función f y veremos cómo reflejamos cada punto. Este punto se refleja en este punto, es decir, en el punto pi octavos menos 4. Este punto se refleja en él mismo, pues pertenece al eje x. Este punto se refleja al punto 5 pi octavos 4. Este punto se refleja en él mismo, pues pertenece al eje x. Y este punto se refleja en el punto 9 pi octavos menos 4. Una vez reflejados los 5 puntos, grafiquemos. Usando la reflexión, graficamos la función g de x igual a menos 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Y hemos obtenido la gráfica de la función g.
Finalmente, aplicamos la técnica del desplazamiento vertical. Nuevamente, vamos a trasladar los 5 puntos una unidad hacia arriba. Veamos, a ver, vamos a trasladar este punto. Este punto se traslada al punto pi octavos menos 3, pues se ha desplazado de manera vertical una unidad hacia arriba. Este punto se traslada al punto 3 pi octavos 1. Este punto se traslada al punto 5 pi octavos 5. Este punto se traslada al punto 7 pi octavos 1. Y finalmente este punto se traslada al punto 9 pi octavos menos 3. Una vez trasladados los 5 puntos, obtenemos la gráfica final. Grafiquemos. Recuerden que la gráfica se ha trasladado solamente de manera vertical una unidad hacia arriba. Y obtenemos la gráfica solicitada. La gráfica de la función h de x igual a 1 menos 4 coseno de 2x menos pi cuartos. Ahora veamos cómo vamos a obtener analíticamente los cortes con el eje X. En primer lugar, la calculadora FX991S Plus debe estar en modo radianes. Shift Mode 4. Hacemos en la ecuación y igual a 0 y despejamos la función coseno, obteniendo que coseno de 2x menos pi cuartos es igual a 1/4. Usamos la calculadora Shift Coseno para obtener la inversa de la función coseno y obtenemos que coseno a la menos 1 de 1/4 es igual a 2x menos pi cuartos igual a 1,31. Es decir, el ángulo cuyo coseno me da 1/4 es 1,31, que es uno de los valores para el cual coseno es positivo. Primer cuadrante. El otro valor lo buscamos en el cuarto cuadrante, en el cual coseno también es positivo. Es decir, 2x menos pi cuartos debe ser igual a 2pi menos 1,31, igual a 4,97, que es el otro valor donde el coseno me da 1/4. El coseno aquí también es positivo, con lo que obtenemos dos valores cuyo coseno me da 1/4. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. 2x menos pi cuartos debe ser igual a 1,31. De aquí despejamos x y obtenemos que x es 1,04. La otra ecuación la obtenemos haciendo 2x menos pi cuartos igual a 4,97.
Despejamos x y obtenemos que x es 2,87. Es decir, obtenemos los siguientes puntos de corte con el eje x: 1,040 y 2,87, 0, tal como podemos apreciar en la gráfica. Corte 1, 1,04, el corte 2, 2,87, con lo cual obtenemos lo solicitado.